cierta importancia y les voy a explicar para que, digamos, yo le voy a cargar esto en el campus virtual. Nosotros este semestre tenemos que arrancar con lo que se llama investigación formativa, ¿no? Y la investigación formativa, digamos, para nosotros va a reemplazar el examen final, ¿ya? El examen final normalmente se hace. Ustedes saben que yo no hago un examen final, sino que digamos que acoplo un proceso. Entonces, este semestre lo que vamos a hacer es investigación formativa y les voy a compartir para contarles cómo va el tema, ¿no? Eh, a ver, aquí está. Informe inicial, ok. Eh, ya, entonces, bueno, sí se ve, ¿no? Me confirman que se ve en pantalla, por favor. Sí, Sí, ya, profe, sí se ve. Sí, Buenos ok, días. ya. Bueno, nosotros este semestre vamos a hacer un proceso de análisis, vamos a analizar un proceso judicial, ¿ya? Eh, ¿Cuál es la idea? Bueno, vamos a abordar un proceso judicial ambiental. eh, y hay dos fuentes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que es la que tiene sede en Costa Rica, y en Estados Unidos, en Washington, bueno, la Comisión Costa Rica, la Corte en Washington, y la Corte Internacional de Justicia que tiene sede en La Haya, en Holanda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer básicamente? ¿O en qué consiste? Bueno, es un trabajo que no es individual, es grupal, y entonces hay que, digamos, primero seleccionar tres personas. Hay que conformar grupos de trabajo con tres personas, ¿ya? Luego, los casos habría que revisarlos en la Corte, ¿no es cierto?, internacional, que se hace en Costa Rica, y en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Aquí están los dos links. Las dos cortes mantienen en línea toda la información de juicios, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes descarguen un juicio en materia ambiental. Hay algunos casos, ¿no? Algunos casos, incluso casos muy grandes. Hay de todo un poco. Entonces, la idea es que ustedes descarguen la información relacionada con o sea, con un proceso, ¿no? Uno de los procesos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la característica de esto? O sea, ustedes tienen que empatar un convenio internacional en materia ambiental con el caso, ¿ya? O sea, tienen que buscar la aplicación de un convenio internacional, sea la Convención Marco de Cambio Climático, tema de desertificación, tema de biodiversidad, o sea, cualquier de los temas ambientales, ¿no? Eh, Hay un listado eh, que se llama United Nations Treaty Series. O sea, entran a la página web de las Naciones Unidas eh, y, o sea, dentro de la página web de las Naciones Unidas buscan listado de convenios ambientales y ahí aparecen una serie de documentos, ¿no? Si quieren, déjenme ver, les voy a, de una vez, les voy a copiar en el chat la dirección para que ustedes puedan entrar. Profesor, listado de convenios. Ya, les voy a poner más bien en la, en el chat para que ustedes ingresen y vean sobre qué materias podrían buscar, digamos, ¿no? A ver, espérense un segundito. A ver, les voy a... Ya, a ver pero esto en español. Es que, bueno, el único problema es que lo van a tener en inglés, pero le hacen una traducción aunque sea en el Google Translation. Ya les pongo el link, ¿ya? Eh, a ver, ¿dónde está el chat? Aquí está. Este es el título. Solo hay en inglés y francés, lamentablemente.
Ya, ese es el título y esta es la dirección. Entonces ustedes entran aquí, ya, y ustedes entran y digamos, em, con esto ustedes pueden verificar, no sé por qué se me salió, ya. Entonces, bueno, esa es eh, ustedes pueden ingresar aquí y ahí está la lista de convenios. Están en inglés, pero digamos que se puede traducir. De hecho, los textos dentro de cada uno están en español, en como 8 idiomas. Entonces, dentro de esos textos está, digamos, el listado directo. Y en las páginas web que constan en el documento que les estoy mostrando, están los casos, ¿no? Entonces, lo que hay que revisar es básicamente el convenio que han escogido de acuerdo con el caso, algún tipo de bibliografía adicional que siempre se puede encontrar, ¿no? Y hacen un análisis para Moodle y filman un video, ¿ya? O sea, son dos productos, un reporte final y un video, eso es básicamente. ¿Cómo se hace o qué contienen estos videos y estos dibujos, estos análisis? Bueno, el análisis entre las tres personas tienen que presentar máximo 5 páginas. Ya saben, ¿no? O sea, 5 páginas en base a los formatos de trabajos que hacemos. No me acuerdo si les cargué en el campus virtual formato de trabajo, pero, o sea, no usen otro formato porque eso les baja puntos. No sé si, no me acuerdo si realmente les dejé cargado en el campus virtual el formato. A ver, no me acuerdo realmente si había. Si no, en todo caso, bueno, yo les cargo ese formato para que ustedes puedan hacer el trabajo, ¿no? Y luego ya, el resto es, son básicamente temas formales, ustedes ya conocen eso, ¿no? Que incluye el documento, o sea, tienen que ustedes este documento eh, revisarlo, ¿no? En profundidad. Y luego el video, ¿ya? Es una descripción de los hechos o eventos que dieron lugar al proceso judicial, o sea, qué argumentos plantean las partes y básicamente los dos argumentos de las partes que se enfrentan en el proceso y la decisión de la corte, nada más. Máximo 5 minutos, cualquier tipo de formato, tienen que participar todos y esto es bien importante, no lean, porque eso les baja puntos, no leer. O sea, no, ahí se nota cuando están leyendo, que lo hacen en formato de Teams y entonces se presentan ahí, se ponen a leer. No, no hagan eso. O sea, tratemos de buscar nosotros hicimos un trabajo parecido en Internacional Público y hubo unos trabajos súper chéveres. Yo me acuerdo de un trabajo que creo que era de la señorita Vega, me parece, Vega y Peña y ellas. Me pareció chévere porque hicieron como una cosa, como una entrevista o como, sí, como un reportaje, una cosa simpática. Claro, eso se graba, ¿no? O sea, se le queda a uno siempre en eh, o sea, como cosas interesantes. Entonces hay eso, ¿no? Es simpático ese tipo de formatos, no es, digamos, contrario al trabajo académico. Entonces, veamos eso, ¿no? O sea, tratemos de salir un poco del tema porque es fatal eso de que presentar que hacemos, además que se hace, ¿no? Es súper común, me parece feísimo eso, ¿no? De presentar ahí las diapositivas y se para el expositor a leer las diapositivas, me parece que, o sea, es como, para eso me pasa las diapositivas y leo yo mismo, o sea, no sé, es como, me da la impresión de que uno pierde tiempo haciendo eso. Pero bueno, eh, se armen
un guión ahí. Si quieren, entrevístenle a alguien, ¿no? O sea, no hay problema. Ahora con este sistema de Zoom y tal, aunque no estén en la misma ciudad, pueden contactarle a alguien y le hacen una entrevista. Hay mucha gente que les dan entrevistas, ¿no? Ahora es común, ¿no? Les llaman a uno dice, bueno, está bien, ¿a qué horas está? Y le da la entrevista. 10, 20 minutos de tiempo, sí, es fácil de conseguir, no es tan complicado. Bueno, y entonces hay que hacer la filmación, como decía, si es con teléfono en sentido horizontal. Y bueno, hay que cargarlo en la plataforma Moodle. En general, a veces hay varios mecanismos. Hay ese programa WeTransfer que manda todo el paquete que puede uno descargarse y después chequear y ver y todo. Y eso es correcto. ¿Ya? Em, y bueno, esos son entre algunos de los lineamientos generales, ¿no? No hay mayor problema. Y luego, bueno, la estructura del documento, ¿no? Este es el documento ya escrito. Necesitamos una introducción, una cronología, es decir, fechas, ¿no? Y fechas y actividades procesales. Un análisis breve de la competencia de la Corte, los argumentos de la demanda, las objeciones de los demandados y las conclusiones, que es básicamente el fallo de la Corte. Y ya, con eso termina el tema. Y luego el video explicativo, bueno, ya hemos dicho, ¿no? Que tienen que tener algunas precisiones, ¿no? Que vimos aquí, la duración, la filmación y todo lo demás, ¿no? ¿Cuándo se entrega? Bueno, se entrega el video el 9 de enero. Ay, aquí hay un error. Se ha ido un error. Es 23 de enero. Bueno, eso les voy a corregir en el documento que les mande. Es 23 de enero, ¿no? No 23 de julio porque ya se acaba el semestre antes. Es 23 de enero, ¿no? Bueno, eso ya les voy a chequear, les voy a corregir. Ya. Em, y estas son las rúbricas de las dos cosas, o sea, qué es lo que les voy a calificar, tanto del trabajo como del video. ¿Ya? Esto ya les cargo en la plataforma para que ustedes, digamos, ahorita estamos 9, estamos a 2 meses de diferencia para hacer el video y también el trabajo. Y esto, claro, va como parte de su examen final, eso ya les deja es decir, ya la última semana ya no hay prácticamente ningún inconveniente. Generalmente se hace un examen como de recuperación, una cosa así, el día del examen para los que quieren recuperar notas o mejorar o lo que sea. Pero ya nada más, ¿no? Entonces, ese sería el tema, ¿no? En grupos de 3, ya tendríamos ese trabajo. Ok. eh, bueno, ¿alguna inquietud, por favor? ¿Está claro? Profe, Sí, por favor. ¿cuándo le vamos a enviar los participantes del grupo? Lo pueden hacer ya, ¿no? No hay problema. O sea, el momento en que ustedes deciden hacerlo, ya, Mm. ya me envían, no hay lío. O sea, eso ya se puede ir haciendo. Eh, yo le voy a hacer esta corrección. Estaba cargado, ya le iba a liberar y me acabo de dar cuenta que hay un error en el mes. Eh, pues ya le corrijo y ya le subo para que ustedes ya tengan también ahí el espacio y todo el tema y esté listo ya para las subidas y todo este tema. Entonces, no habría mayor lío, ¿no? No habría mayor problema. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Nada? Ok, bueno, listo. Bueno, empecemos con la clase, ¿no? La clase de hoy. Les voy a compartir mi pantalla. Ok, momento uno.
Ay, qué constipación. Constitución, donde tenemos. Responsabilidad. A ver. Mm, 95. Bueno, vamos a arrancar con el siguiente principio, que es regulación integral. ¿Ya? Regulación integral. ¿Ya? Ese es el siguiente principio constitucional, y lo vamos a encontrar, a ver, en la Constitución. ¿Dónde está mi Constitución? 395. Ya, ok. Bueno, el artículo 395 de la Constitución, les voy a copiar aquí, les voy a pedir que me ayuden leyendo, por favor. Numeral 2. Ok, por favor, si me dan una manito leyendo, Sí, profe. por favor. Artículo 395. Principios ambientales. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en territorio nacional. Ajá, ok, muchas gracias. Em, bueno, ya hemos dicho un poco que el concepto de integral hace referencia al total, ¿no? O completo. Cuando hablamos de regulación integral, hablamos realmente de principios que están asociados a la totalidad. Es decir, como nosotros vemos en este artículo, son, digamos, normas, o se trata de normas o de políticas en este caso, que se aplican en todo nivel y a todas las personas, ¿no? Siempre en todos los lugares. Entonces, ese es el principio general. Ahora, aquí nos aparece una palabrita, que es transversal. La pregunta es, ¿qué es transversal? ¿O qué es lo que ustedes entienden por transversal? ¿Qué es transversal? ¿Qué les parece? ¿Alguien? ¿Qué es transversal? Por ejemplo, Puede de manera cruzada, de manera cruzada. A ver, deme un ejemplo, por favor, señorita León. que pueden aplicarse en distintos modos. A ver, ¿cómo? Pero, ¿cómo sería? ¿Qué significa?
¿Qué significa esto de aplicarse en distintos modos? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo transversal? ¿Cómo opera eso? ¿Qué dice el diccionario? ¿Qué dice señorita Ortiz, por ejemplo? Hola, profesor, buenos ¿Cómo días. está? Buenos días. Bueno, le leo A lo que ver, dice el diccionario, ¿no? a Dice ver, que a algo ver. se extiende atravesado de un lado a otro. Ya. ¿Y cómo, digamos, en materia de política pública, cómo se podría entender eso? Que se atraviese de un lugar a otro, de un lado a otro. ¿Cómo lo entenderíamos, por ejemplo? ¿Alguna idea? ¿Alguna, no sé, algún... O sea, profe, no hace referencia, digamos, como que en la parte ambiental, como el principio de la protección de áreas verdes, lugares restringidos, todas esas cosas. No necesariamente. ¿Por qué? Porque digamos que esas son normas específicas de política ambiental aplicadas dentro de un espacio geográfico determinado. Pero acá nosotros nos estamos refiriendo a una aplicación transversal. A ver, bueno, Pero, profesor, puede ser algo a que ver, busque restablecer o generar alguna forma de armonización. eh, puede ser, o sea, puede ser. No está, ese concepto no está erróneo. Algo de eso sí tiene la transversalidad. Sí puede ser, sí podría ser. Pero digamos que, a ver, en la práctica, yo lo que les diría es cuando ustedes, eh, esta palabra transversal aparece mucho en materia ambiental, pero también aparece en otras materias. Pero en materia ambiental es muy frecuente. Cuando ustedes les digan transversal, piensen un poco en horizontal, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es horizontal, ¿no? Entonces pensemos un poco en esa línea, ¿no? En lo horizontal. Y les planteo un ejemplo, les voy a plantear un ejemplo gráfico, digamos, ¿no? La política pública, y bueno, dámosle una columnita más, ¿no? Em, Ya, la política pública básicamente es un conjunto de medidas que el Estado suele tomar para alcanzar cierto tipo de objetivos, ¿no? Por ejemplo, vamos a especificar un tema claro, educación. Ese es un tema abierto, un tema importante. Entonces, en educación, digamos, el Estado quiere, me voy a suponer esto, ¿no? Entonces, el Estado, en este momento, el nivel de escolaridad primaria debe estar en alrededor de, yo diría, de un 4,5 a nivel nacional, no sé, 4,5 sobre 6. Porque, o sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la gente logra terminar cuarto grado, ¿no? La gente que tiene estudios primarios logra terminar al menos cuarto grado. Esa es es un promedio. O sea, unos logran graduarse porque hay diferentes circunstancias, ¿no? Unos logran terminar toda la escuela, unos sí, otros no, porque pues, tienen que salir a trabajar o no quieren estudiar o por cualquier razón que haya. Entonces, unos terminan la escuela, otros no terminan la escuela, otros siguen estudiando, van al colegio, otros avanzan hasta la universidad y después y tal, pero no es el caso de todos. Entonces, eso se llama escolaridad, ¿ya? Ese se llama a nivel de escolaridad. Yo creería que en el Ecuador estamos en un 4,5, es decir, te suman el promedio, ¿no? Por ejemplo, ustedes están en quinto nivel, ¿no? Eso más o menos son 12 años de estudio, eso sería más o menos un 14, más o menos han reunido 14,5.
¿no? O están por reunir 14.5 de años de escolaridad. Y entonces, claro, ustedes tienen 14.5, pero por ahí hay algún vecino, algún amigo que solo se graduó de la escuela y tiene, digamos que 10 puntos de educación básica, 9, no sé. Entonces, eso se va promediando, se hace un promedio nacional, a escala nacional, con el número de graduados, con el número de certificados que emite el Ministerio de Educación, y van sacando el nivel de escolaridad. Entonces, supóngase usted que el Estado quiere tomar medidas conducentes a mejorar la escolaridad. Entonces, quiere subir unos 2 puntos de escolaridad. O sea, quiere que la gente por lo menos se gradúe, digamos, se pone como objetivo que la gente en el Ecuador por lo menos alcance sexto grado o sexto, bueno, sí, o sea, es sí, sexto año, digamos, ¿no? La gente queremos que en el Ecuador no se queden en cuarto año, que avancen hasta sexto, por lo menos. Entonces implementas medidas, ¿no? ¿Qué tipo de medidas puedes implementar? Bueno, construyes más escuelas, por ejemplo. Eh, Por ejemplo, para traerles a los guaguas, te inventas un desayuno escolar, por ejemplo, ¿ya? Para que vengan y así hacerles de estudiar. Eh, les incorporas deporte, ya les haces jugar fútbol, básquetbol y así les llevas a competencias. Bueno, yo no soy así un experto en temas de política educativa primaria o secundaria, ¿no? Pero se me ocurre que algo de eso puedes hacer. Entonces, tú tienes eso. Eso es completamente vertical, ¿no? Porque ¿quién es el que decide esto? Es el Ministerio de Educación, en conjunto con las escuelas, con los colegios, bueno, ahora se llaman unidades educativas, digamos, con los directores provinciales, regionales de educación. O sea, todo es vertical, todo va para abajo, ¿sí? Eh, o sea, todo esto va finalmente para abajo, ¿ya? Porque arriba está el ministro, abajo están las autoridades regionales, las subsecretarías y tal, y más abajo están digamos, los rectores de las escuelas, de los colegios, de las unidades educativas, y claro, viene la orden del ministro y todos lo van cumpliendo para abajo, ¿ya? Eso, digamos, en educación. Pongamos otro ejemplo. Nos vamos a salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, en salud, digamos, supóngase, no sé cuánto estará el volumen por ejemplo, de atenciones en camas hospitalarias, por ejemplo. Entonces, supóngase que eh, siempre tiene que haber un número de camas hospitalarias por cada 100.000 habitantes. Entonces, digamos, yo no sé cuántas camas habrá, pero supóngase que hay unas 200 camas por cada 100.000 habitantes. Y entonces el ministro y el gobierno y el Estado dicen, no, eso está muy poco, hay que mejorar esa instalación, o sea, mejorar las atenciones. Porque cuando tú llegas a sala de emergencias, pues en sala de emergencias tienes, digamos, en cada centro de salud tienes unas 5 camas y claro, el rato que tú llegas con una dolencia, te toca hacer una fila de como 3 horas porque están ocupadas las camas, no tienes dónde, digamos, recostarte. Y entonces, claro, hay muy pocas camas y necesitas incrementar la oferta de salud en camas hospitalarias. Bueno, entonces ahí, ¿qué es lo que tienes que hacer? O sea, obviamente también te va a tocar construir más centros de salud, ¿no? Por ejemplo, contratar más médicos, por ejemplo, ¿ya? Eh, y bueno, esas y otras cosas, ¿no? Aquí también pasa lo mismo, es vertical, ¿ya? Porque el que da la orden es el presidente, el ministro, y dicen, bueno, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra cosa, vamos a contratar más médicos, vamos a hacer más hospitales, vamos a comprar más camas para que esto se haga y todo. Entonces, ¿cuál es la característica de esto si ustedes ven? Educación no se puede meter en salud y salud no se puede meter en educación. O sea, salud no puede decir, oye, necesito que me construyas más escuelas.
ni salud puede decir, oye, o ni educación puede decir, necesito que me construyas más hospitales. No, no se pueden meter. Son líneas verticales, ¿no? Y eso va a ir pasando en todas las ramas, ¿no? Digamos que todas las ramas en general tienen un sistema vertical, ¿ya? Tienen un sistema vertical, ¿sí? Todo. Y entonces viene la parte ambiental, y en la parte ambiental te dicen, oye, las políticas de gestión ambiental se deben aplicar de manera transversal y son obligatorias. ¿Qué significa eso? Caramba, y eso lo que significa es que la parte ambiental está así. O sea, significa que la parte ambiental está efectivamente, como leía la señorita, este, eh, mírame que me leyó eso, ¿no? No me acuerdo. La señorita Ortiz nos leyó eso, en la definición del diccionario. Que se halla o se extiende atravesado de un lado a otro, nos leyó en el diccionario. Bueno, se extiende y está atravesado de un lado al otro, transversal. Y entonces, claro, ustedes me dirán, pero ¿y eso qué tiene que ver con educación, con salud? Bueno, con todo. Entonces, en educación resulta que la parte ambiental, ¿no es cierto? Como es transversal, nos dicen en todos los niveles de educación, incorporen clases de materia ambiental, en todos los sectores, primaria, secundaria, cuidado al medio ambiente, desarrollo sostenible, incorporen en todos los sitios, en todos, absolutamente en todos. Y es de obligatorio cumplimiento. Entonces, ustedes en la escuela, en el colegio, siempre están recibiendo reforestación, cuidado ambiental, reciclaje, o sea, ese tipo de materias. Los profesores de biología, por ejemplo, de química, de física, están siempre o tienen la obligación siempre de estar relacionando con el campo ambiental, aunque tienen materias directas en el campo ambiental que están asociadas hacia esa línea. Entonces, en materia educativa siempre va a tener que haber eso, ¿no? En materia de salud, bueno, ¿qué significa el tema de la salud o qué relación tiene? Bueno, quizás la materia de salud es la materia que más se relaciona con la cuestión ambiental. ¿Por qué? Porque existen eventos de salud que dependen del ambiente. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, una cuestión que es completamente ambiental, que es la medición de la opacidad de los tubos de escape. O sea, ustedes saben que en los vehículos que funcionan con combustible, con gasolina o con diésel, eh, qué es lo que sucede? Que tú pones el combustible en el vehículo y el vehículo a través del carburador y a través del motor lo que hace es generar una combustión, es decir, básicamente hay fuego ahí, ¿no? Entonces, esa combustión es lo que genera la energía que necesita el vehículo para moverse, ¿no? Es un motor de combustión interna, normalmente. Entonces, dentro de ese motor se genera esta cantidad de calor resultante de la quema del combustible que hace que todo el vehículo se mueva, ¿no? Es un sistema pues, como convencional. Eh, y claro, lo que termina pasando es que esa combustión te genera un residuo, que es monóxido de carbono, ¿no? O sea, es una sustancia contaminante que sale al ambiente. Y ese monóxido de carbono, pues, no es venenoso para el ser humano, o sea, no es respirable, tú no puedes respirar eso. Te vas a morir en un momento, ¿no? O sea, tú necesitas es respirar oxígeno, esa es
Es el gas que necesita el organismo humano, no monóxido de carbono. Y eso es una cosa que va a pasar. O sea, el monóxido de carbono es una cosa que sí va a pasar, que te va a causar daños, que te va a alterar la salud y que no te va a dejar vivir adecuadamente. Entonces, claro, es un tema totalmente ambiental porque estamos hablando de contaminación del aire, pero está relacionado con el tema de la salud. Entonces, ahí tú, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entonces, dentro de los esquemas de salud, tú tienes que considerar la contaminación ambiental sí o sí, por ejemplo, ¿no? Tú tienes que considerar dentro de tus requisitos, de tus programas, de tu presupuesto institucional, tener cuestiones asociadas al ambiente. ¿Cómo? Por ahí haciendo campañas informativas, ¿no? Por ahí incluso colocando dinero para que se hagan estas mediciones o que se tomen medidas correctivas, ¿no? Porque es un tema ambiental totalmente, pero está relacionado directamente con la salud. Entonces, nosotros en el Ecuador, y creo que a nivel mundial, pero en el Ecuador, hay una enfermedad que está relacionada con los pulmones, que es el enfisema pulmonar, ¿no? Es cáncer a los pulmones, enfisema pulmonar, pero nosotros tradicionalmente hemos pensado que el enfisema pulmonar te da por el consumo de cigarrillo, ¿no? El cigarrillo es el que te da ese enfisema. Y nosotros tenemos ahora en el Ecuador, según las estadísticas del Ministerio de Salud Pública, ahora nosotros tenemos más incidencia del enfisema pulmonar por contaminación ambiental que por el consumo de cigarrillo. O sea, es más frecuente que las personas se enfermen por eso, al estar en contacto directo con monóxido de carbono que con cigarrillo. Entonces, esos temas son complejos ahora, ¿no? Hoy en día eso es bien complicado. De todas maneras, hay que tener esa idea. Y así en todas las materias que ustedes se pueden imaginar, pues, o sea, piensen en cualquier cosa, ¿no? Eh, Obras públicas. Necesitas hacer estudios de impacto ambiental. ¿Quieres hacer una carretera? Tienes que hacer estudios de impacto ambiental. Es obligatorio, es requisito, si no, no te dan permiso. En materia petrolera, ni se diga, quieres hacer un pozo petrolero, tienes que hacer un estudio de impacto ambiental antes. Si no, imposible, no puedes hacer. Toda la política está enfocada ya, ¿no? Minería, pues, ni se diga. Hotelería, turismo, ni se diga. Tienes que pasar por la parte ambiental, obligatoriamente, si no, no te dan permiso. Entonces, todas las actividades, todos los temas, ¿no? En los que, digamos, se participa en la vida diaria, en la vida social diaria nuestra, está involucrado el asunto ambiental. Vean que hasta en la educación superior, el, cuando yo era estudiante, así como ustedes, la materia ambiental no existía. O sea, nunca existía. Yo cuando yo estudié en la universidad no había derecho ambiental. Ya cuando estaba a punto de graduarme, apareció una materia que se llamaba algo así como normas o el derecho y el medio ambiente, alguna cosita así, pero como optativa, o sea, no era ni obligatoria. Y ahora el derecho ambiental es obligatorio en todas las carreras. O sea, bueno, no precisamente el derecho ambiental, pero sí la parte ambiental. Tiene que estar, aunque bueno, el derecho ambiental también le han incluido en casi todas las carreras técnicas que tienen que ver con construcción, incluyen derecho ambiental, por las normas que se deben cumplir para gestionar el impacto ambiental. Eh, Casi todas las tienen, ¿no? Arquitectura, las ingenierías, casi todas tienen algún componente de derecho ambiental hoy en día. Pero la parte ambiental sí está metida en todas las carreras. O sea, tiene que haber como parte del pensum, no necesariamente en derecho, pero sí en gestión ambiental, qué sé yo. Entonces está metido en casi todas las carreras, ¿no? En diseño, en todo lo que tenga que ver con construcción, diseño, este tipo de cosas. Hay un tema ambiental que es transversal, entonces está incluido en casi todo. Eso es básicamente. Bueno, preguntas, por favor. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Está entendido? Sí, no hay preguntas. Bueno, No. ok.
Vamos a ver entonces un siguiente principio, que es el principio de la tutela efectiva. Ya. Aquí la pregunta básica es, ¿qué es tutela? ¿Qué es para ustedes la tutela? ¿Qué se entiende por tutela? ¿Qué es tutela efectiva? ¿Qué es la tutela? Es la protección. Es la protección. ¿Ok? ¿Qué tipo de protección? Protección legal. Es una protección de carácter legal, ¿ya? ¿Y cómo se manifiesta esa protección de carácter legal? O sea, qué mecanismos tenemos para proteger legalmente a la naturaleza y a los seres humanos de los efectos ambientales nocivos? ¿Cómo haríamos? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál es el mecanismo? Señorita Cagua, ¿qué dice usted? Nada. Señorita Timarán, ¿qué dice usted? Profesor, Señorita León, dígame. puede ser que cómo proteger la naturaleza, dijo. Ajá, mediante Tal la tutela vez a efectiva, pero a través de las garantías de los derechos de la naturaleza y la responsabilidad de nosotros, como, ya. ¿Y cuáles serían como esas garantías o cómo ejercería esas garantías? En la administración ambiental, ¿no? Ya, pero ¿en qué forma esa administración ambiental? ¿Cómo? ¿Qué significa esa administración ambiental? ¿Cómo se plantea eso? eh, cómo garantizar los derechos. Pues, Protegiendo, o sea, protegiendo el medio ambiente, como Pero, no talando árboles, ¿no? ya, pero digamos, o sea, estamos sobre el supuesto de que efectivamente sí se talan árboles y sí se contamina. Pero tenemos el principio este de la tutela efectiva. ¿Cómo opera? Esa es la pregunta. ¿Cómo opera esa tutela efectiva? ¿Cómo funciona? Profe, una pregunta. Dígame, por Puede ser favor. también Sí. a través de la creación de programas de que brinden protección al cuidado ambiental, a través de Eh, campañas. eso sería, y le devuelvo un poco la pregunta, ¿eso sería prevención o tutela efectiva? Prevención. Eso es prevención. Eso es prevención. Eso es prevención. Eso sí es prevención. No es tanto tutela efectiva. Bueno, veamos un poco qué es lo que nos dice la norma, ¿no es cierto? Entonces, les voy a pegar en la pantalla el artículo correspondiente a la tutela efectiva. A ver, no, ¿por qué? Queda. Ok. Ajá. Listo. Artículo 37, numeral primero de la Constitución. ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Pueden ayudarme con la lectura del documento, por favor? Este artículo 397. ¿Le ayudo? Sí, por favor. Ya. Artículo 397. En caso de daños ambientales, el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad
que produjera el daño, las obligaciones que conlleve la reparación integral en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Estado se compromete a, primero, permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectiva o grupo humano ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de sus intereses directos, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental, materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí está, ¿no? La idea de qué es lo que significa la tutela efectiva, ¿no? La tutela efectiva, en un sentido muy simple, es el conjunto de acciones legales. Aquí, ¿no? Entonces, digamos, es el conjunto de acciones legales. Y cuando nosotros decimos acciones legales, hablamos de dos tipos de acciones legales. Unas administrativas y otras judiciales, ¿ya? Administrativas en el sentido de que uno siempre puede acudir a la administración pública para reclamar o para plantear algún tipo de revisión o algún tipo de recurso en sede administrativa que permita garantizar el ejercicio efectivo de los derechos, como ustedes ven, individuales y colectivos al medio ambiente sano. Es decir, es una prerrogativa ciudadana, una prerrogativa administrativa ciudadana frente a las acciones y resoluciones del Estado. Entonces, les pongo el ejemplo más clásico de todos, que es el de la emisión de la licencia ambiental. Entonces, supóngase usted que en Esmeraldas, digamos, Petroecuador ha descubierto que en el mar, digamos, en la zona, cerca de la zona costera, en el mar, existe un yacimiento de petróleo. Y entonces el Petroecuador se dispone a iniciar un proceso de exploración y explotación de petróleo en el mar. Entonces, claro, para eso tiene que hacer un estudio de impacto ambiental, digamos, todo un proceso de participación ciudadana, tienen que socializar. Y supongamos que ellos, el estudio de impacto ambiental no está muy correcto, tiene algunas falencias, no incluye algunas especies, es incompleto. No tiene la información actualizada, bueno, algunas cuestiones, ¿no es cierto? Y entonces la gente Esmeraldas, está como un poco enojada, ¿no? Porque no se ha hecho todo el estudio y como además allá sí se conoce cuál es el efecto de estar en constante eh, vivencia, digamos, con una instalación petrolera como es la refinería, entonces como que no les gusta mucho la idea de que vaya otra explotación y tal. Y entonces llega un grupo de personas interesadas digamos, en esta protección ambiental y llega el consultorio jurídico de usted. Y entonces dice, ve abogada, yo la verdad es que estoy ya, estamos hartos de que haya tanta explotación petrolera y que haya tanta contaminación y en realidad ya no queremos nada más. Entonces le dicen cuáles las acciones que podemos tomar para evitar que hagan esta construcción. Entonces, claro, lo primero que se puede hacer es, obviamente, en función de las pruebas y de toda la información que se logre recabar, vamos a buscar que la administración pública revoque la licencia ambiental, ¿no? Revoque esa licencia. Es decir, le quite el permiso que tiene para iniciar el proceso de construcción, basados en que los estudios, o digamos que la licencia que le otorgaron en base a estudios mal hechos, incompletos, que no reflejan la realidad.
Entonces, ahí tenemos una serie de circunstancias, ¿no? Entonces, vamos a intentar revocar la licencia ambiental. Entonces, lo que nosotros iniciamos es planteando un recurso de revisión para que la administración pública, en este caso el Ministerio del Ambiente, haga un análisis pormenorizado de su situación y revoque la licencia, ¿no? Entonces, les quita el permiso, les diga, no, no, han hecho mal, así que les devuelvo nomás el estudio, vayan a hacer de nuevo, repitan o hagan de una manera más adecuada, establezcan mejores medidas, levanten mejor información, lo que sea, y les devuelvo. Entonces, esa es una opción, esa es una opción que existe. La otra opción, claro, puede ser que el resultado de eso puede ser suficiente, puede ser que con eso ya el Ministerio del Ambiente revise, se dé cuenta de que hay errores y tal, y les revoque de una vez y no pasa nada. Entonces tienen que volver a hacer el estudio y tal. Pero puede ser que el ministerio les dice, no, para mí está correcto, está bien, no, no les revoco, más bien les niego a ustedes el recurso de revisión. Entonces, cuando existen esos casos, pues siempre queda la vía, les había planteado la vía judicial, ¿no? La vía judicial, y es la que justamente aquí nos habla, ¿no? Podemos acudir a órganos judiciales y administrativos, nos dice, ¿ya? Y entonces con eso nosotros podemos ya empezar a optar por algunas acciones, ¿no? Ya nos pasamos a la vía judicial, entonces ya podemos por ahí, dependiendo de los casos, ¿no? Ya se podría plantear, qué sé yo, una nulidad del acto administrativo, ya eso en sede judicial, ¿no? Ya con el Tribunal Contencioso Administrativo. Ya se podría hacer algunas otras cosas más interesantes también, que por ahí una acción un recurso de una acción de protección, ¿no? Por ahí algunas cuestiones, ¿no? Ya se puede hacer varias cosas, ¿no? Ya podemos pasarnos digamos, a esta siguiente fase. Esa es una cosa que nosotros podríamos ir pensando en hacer, que podría ser interesante hacer. Ahora, esta es la primera parte, digamos, como la primera característica. La tutela efectiva le garantiza efectivamente a las personas y como ustedes ven en el artículo, no es solo a la persona interesada, es realmente a cualquier persona natural, jurídica, colectividad, grupo humano, o sea, es a cualquiera, al que quiera, a la persona. Porque además dice que es sin perjuicio de su interés directo. ¿Ya? Es decir, no necesito yo haber sido perjudicado directamente. O sea, yo vivo en Quito, por ejemplo, pero digamos que el problema se da en Esmeraldas. Yo no tengo interés particular, pues no tengo una propiedad así en Esmeraldas. No tengo intereses directos. No digamos, no tengo, por ejemplo, un barco de pesca, no trabajo en la playa. No tengo intereses directos, no tengo propiedades, no tengo nada ahí, pero sí puedo ir y yo plantear las acciones, ¿no? Digamos, en ejercicio de mis derechos, ¿ya? Yo podría hacer eso, aunque no viva en Esmeraldas ni trabaje ahí, ¿no? Yo podría irme y haría y plantearía, no habría problema, porque la Constitución me está garantizando el derecho a que yo acceda a la tutela efectiva del ambiente y de mi derecho también al medio ambiente sano, ¿no? Mi derecho individual además, o colectivamente también, ¿por qué no? Pero yo podría irme y podría hacer eso, no habría ningún problema, ¿no? Entonces, estos son, digamos que todo este es de toda la estructura, ¿no? De la, digamos, garantía de la tutela efectiva en materia ambiental, ¿no? Em, Ahora, nos establece también que se pueden tomar ciertas medidas cautelares, ¿no? Y para el caso de las medidas cautelares, digamos, tenemos un artículo también específico que cuenta como concordancia, ¿no? Eh, Les voy a poner en pantalla porque, digamos, también, ya, aquí nos habla de estas medidas cautelares. Entonces, en concordancia, vamos a, vamos a tener aquí el artículo,
le vamos a poner, ¿no? Que es una concordancia. Vamos a tener el artículo 87 de la Constitución, que está aquí, y que también, por favor, les voy a pedir que me ayuden leyendo. Por favor. Artículo 87 de la Constitución. Se Gracias. podrán ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de protección de derechos, con el objetivo de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho. Ok, muchas gracias. Entonces, esto, digamos, además de la acción esta de protección, ¿no? Entonces, claro, yo lo que quiero hacer es que cese esa amenaza. Entonces, que le suspendan la construcción o que le suspendan el avance de la obra. Eso es una medida cautelar que se puede pedir, se le puede pedir a la Corte. Estoy planteando mi acción de protección, pero también vea, o sea, mientras dura la acción de protección, yo no quiero que avancen, o sea, no quiero que sigan haciendo más daño, quiero que pare la construcción. Bueno, le pide eso, le pide que emita una acción digamos, una medida cautelar para evitar que siga el proceso constructivo, porque eso es lo que le está dañando al ecosistema. Entonces, esa es la idea genérica, ¿no? De cómo operan esas acciones en materia judicial, ¿no? Eso por un lado. Y luego nos aparece digamos que aquí hay un subtema. No me gusta mucho tratarle eh, al mismo tiempo, pero está en el mismo artículo, que es este parrafito de aquí que nos dice la carga de la prueba sobre la inexistencia del daño potencial do real recae sobre el gestor de la actividad o el demandado. Eso es importante. Ese es, digamos, esa partecita nos genera un principio que por ahí se le puede ver como junto a la tutela efectiva, o sea, puede ser parte de la tutela efectiva o se le puede analizar por separado. En realidad no es tan importante cómo se le analice, siempre y cuando se lo tenga en plena cuenta, ¿sí? Y esa es la inversión de la carga de la prueba, es el principio de la inversión de la carga de la prueba. Ya, en materia ambiental, la responsabilidad es objetiva, ¿ya? Eso es lo primero que habría que decir. Ya, de hecho, este tema de la responsabilidad objetiva en materia ambiental, la Constitución la reconoce de manera expresa, ¿no? El inciso segundo del artículo 396, inciso segundo, nos dice textualmente que la responsabilidad en materia ambiental es objetiva. Em, este es un principio, este es un principio que ha aparecido digamos, en la legislación del Ecuador. Para ser franco, no es la primera vez que aparece. Yo ya lo había visto en algunas ordenanzas bueno, hace casi 20 años, van a ser ya. Eh, yo ya lo había visto en el Ecuador. O sea, habían estos indicios de responsabilidad en materia ambiental en algunas ordenanzas. Porque es muy común en otros países, sobre todo en los países que tienen el sistema anglosajón, utilizar responsabilidad objetiva. Eh, o sea, ¿qué significa la responsabilidad objetiva? La responsabilidad objetiva difiere o planteémoslo de otra manera para que sea más entendible. Nuestro derecho, ¿no? Nuestro derecho privado, generalmente, el derecho civil, suele tener responsabilidad de carácter subjetivo. Es decir, tiene que ver con la conducta del sujeto, ¿no? Vamos a decir, el que causa el daño, ¿ya?
Y claro, siempre está asociado con dos temas que son comunes en materia civil, que es el dolo y la culpa. Entonces, el dolo como la intención de causar daño y la culpa como la actitud negligente, eh, que no observa reglamentos, la actitud de impericia, o sea, el descuido básicamente, ¿no? Entonces, claro, los daños se pueden causar por dos razones. Una, que haya sido dolosa, es decir, que yo haya querido realmente hacer daño, ¿no? O porque he sido descuidado o negligente o no he tenido la suficiente pericia para realizar mis actividades. Entonces eso provoca un daño. Eso es algo que se juzga de esa manera y el sistema probatorio en el país está enfocado hacia eso, hacia el hecho de que usted compruebe el daño en base a al comportamiento de la gente que lo causa. Entonces, claro, lo que me juzgan es eso, ¿no? Si yo quise causar daño, voy a tener una penalidad mayor que si fue por pura negligencia o puro descuido. En la responsabilidad objetiva no se juzga eso. En la responsabilidad objetiva se entra directamente sobre el daño. O sea, no le importa, lo que quiero decir es, no le importa a la legislación, ni al juez, ni a la autoridad pública si el daño fue provocado por dolo o por negligencia. ¿Ya? No le importa eso. Le importa es que el daño se produjo y alguien tiene que repararlo. Más allá de que si fue doloso o si fue culposo, hay un daño y el daño es lo que hay que reparar. Entonces, ya no recae sobre el sujeto, como en la responsabilidad subjetiva. Recae esa responsabilidad y esa carga de la prueba sobre el objeto, sobre la idea de que se produjo contaminación. Entonces, eh, por ejemplo, acá, ustedes, bueno, en las noticias deben haber escuchado acá ya debe ser más de un mes, se produjo un incendio forestal de grandes proporciones. Eh, y entonces, claro, digamos, no fue un solo incendio, fueron varios incendios. Entonces, acá, por ejemplo, circularon las imágenes por ejemplo, o sea, las dos cosas, ¿no? Que a veces muy penoso, es muy triste. Pues acá circulaban en redes sociales las imágenes de una persona que va deliberadamente con gasolina y prende fuego, ¿no? En un bosque. Y por esas casualidades alguien estuvo por ahí con un celular y le filma. Y luego, claro, se difunde eso ante redes sociales y se vuelve completamente viral. Que ese es un caso de dolo, ¿no? Es un caso doloso. Y el otro caso, yo vi incluso alguna entrevista o algún reportaje, alguna cosa así, en donde, o sea, la persona que inicia otro de los incendios no quería crear un incendio, él solo quería quemar la basura, que es una práctica que se hace en todo el país y que no es la más adecuada, pero sí se hace, o sea, eso ni modo. Entonces, esta persona ha estado queriendo quemar la basura y se le fue de control. O sea, tuvo impericia, tuvo descuido, negligente. Entonces, los dos casos son casos en los que, digamos que la intención es distinta. O sea, en el un caso hay intención de dañar, en el otro no hay intención de dañar, pero los dos provocan el mismo efecto. En materia ambiental, lo que se va a probar es el efecto, es el daño ambiental. Entonces, ese es un tema que, digamos, se da en esos términos, se forma en esos términos y lamentablemente es algo que pasa con mucha frecuencia. Eh, y ahí entonces la carga de la prueba se invierte. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando se produce un daño ambiental, no es como en el derecho convencional en el que acusa prueba. O sea, digamos, si usted denuncia, a usted le toca probar. O usted presenta una acusación particular o una demanda, al que acusa o al que argumenta, al que demanda, ese prueba. Eso es en materia legal general. No, acá se invierte la carga de la prueba. Acá usted le pueden acusar, demandar lo que quiera y la prueba recae sobre el gestor de la actividad.
que es lo que dice la Constitución, ¿no? El dueño de la actividad, el gestor. Entonces, acá yo tengo que probar, digamos, si yo tengo una empresa petrolera que causó un derrame, no me tienen que probar, digamos, desde afuera que yo fui negligente. No, no, eso no importa. Que no importa si fui negligente o actué con mala fe. No importa. Lo que va a suceder es que yo voy a tener que probar que no hubo daño ambiental. O que si hubo daño ambiental, tomé todas las medidas necesarias conducentes a evitar que pase. Y yo tengo que probar eso. Así me demanden a mí, o así me denuncien a mí, o me pongan una querella penal, el que va a tener que probar soy yo, el dueño de la actividad, no el que me acusa. El que me acusa puede dejarme ahí. Entonces, eso es importantísimo para el caso de los abogados nuestros en materia ambiental, porque la prueba está invertida. Y aquí es una cuestión de cómo procesar esa prueba. Entonces, sí hay que tener como cuidado en eso. Digo porque en términos generales hay que mantener esa calidad probatoria de una manera adecuada, ¿no? Entonces, sí, sí, ese sí es un tema que se necesita eh, comprobar y que se necesita tener cuidado, digamos, sobre esa cuestión. Listo. Bueno, ese es en términos generales digamos, el marco normativo general, ¿no? Que tiene que ver con la parte ambiental. Preguntas, por favor. ¿Está claro este tema? ¿Qué dice señorita León? ¿Está claro? Sí, Señorita Timarán, ¿qué dice? Sí, sí, profesor. Señorita Hernández, ¿qué dice? Sí, profesor, claro. Ok, señorita Bermeo. Sí, profe, sí estoy claro. Bien. Ok, bueno, vamos a pasar con el siguiente principio, pero denme un minutito nada más. Necesito hacer algún segundito, por favor. Ok, bueno, listo. Vamos a seguir un poco con este tema. Y entonces tenemos otro principio que es el de la imprescriptibilidad de acciones. ¿Ok? ¿Qué es la prescripción? Es la gran pregunta. ¿Qué es la prescripción? la caducidad, La prescripción, la terminar. prescripción es caducidad. Sería la pregunta, ¿es lo mismo? Es cuando se puede extinguir un derecho. Es un modo de extinguir un derecho. Sí, eso sí es la prescripción. Es un modo, ¿no? Correcto, digamos, es un modo de dos cosas, ¿no? Modo de extinguir derechos y obligaciones, pero también es otra cosa, ¿no? Es un modo también es un modo de adquirirlos, ¿no? Un modo de adquirir derechos, ¿sí? Digamos, extinguir derechos, pues diría derechos, obligaciones y sanciones, pero es un modo de adquirir derechos también.
es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, digamos que siempre en materia ambiental, eh, Derechos. señorita León, dígame. No, perdón, perdón. Ah, ya, no, no se preocupe. Bueno, bueno, el tema es que en materia, o sea, normalmente en el derecho convencional, en derecho civil, en derecho penal, sí se produce digamos, estos efectos jurídicos derivados del paso del tiempo, ¿no? Digamos que esto sí es un tema que sucede frecuentemente. Em, una pena, por ejemplo, sí se va a extinguir por el paso del tiempo, va a ser objeto de una prescripción, ¿no? Una sanción penal, ¿no? Y lo mismo, digamos que en materia civil, sí se va a poder adquirir ciertos derechos en función de lo que determina, digamos, el- la normativa, ¿no? Para adquirir el dominio, por ejemplo, la propiedad. Bueno, eso es una cosa que pasa, pero en materia ambiental, la característica básica es que las acciones legales son imprescriptibles. Este es el artículo 396, inciso cuarto, ¿no? De la Constitución, que nos dice lo siguiente, ¿no? Que las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales son imprescriptibles, es decir, no prescriben nunca, ¿ya? No importa que hayan pasado 10 años o 20 años o 100 años o 200 años, no prescriben nunca. Siempre se puede iniciar acciones en cualquier momento, aunque haya pasado el tiempo que haya pasado, ¿ya? Se puede iniciar acciones y se puede sancionar. Claro, siempre hay el riesgo que en la parte ambiental el paso del tiempo, digamos, no solo que no extingue la acción, pero sí puede alterar la prueba o puede eliminar la prueba. Eh, digamos, porque el ambiente es digamos, una variable que se recompone siempre a sí misma, ¿no? O sea, no, siempre el medio ambiente está en un proceso continuo evolutivo y entonces vuelve a renacer. Entonces, donde hubo algún daño de carácter físico o biológico, la naturaleza sola se encarga de restaurar eso, ¿no? De recuperar eso. Entonces, no siempre es válido, no siempre es útil, no siempre es adecuado eh, el esperar demasiado tiempo para plantear una demanda o una querella penal o una denuncia en materia ambiental, porque claro, siempre se corre el riesgo que con el paso del tiempo desaparezca esa, digamos, esa perspectiva de probatoria, ¿no? Entonces, de eso sí hay que tener como un poco de cuidado, ¿no es cierto? Eso es básicamente lo que nosotros nos planteamos, ¿no? Como expectativa de derechos, no del ejercicio de derechos. Bueno, este es un tema así no demasiado complejo, ¿no? Es básicamente lo que sucede. Bueno, y tenemos el último principio constitucional, que es el yo le voy a poner de participación ciudadana, ¿no? Aunque la Constitución no le llama exactamente así, pero me parece que eh, digamos que el nombre adecuado es participación ciudadana, aunque la Constitución se refiere un poco a consulta, ¿no? Em, ¿Qué es en esencia la participación ciudadana? Es un derecho, digamos que es un derecho ciudadano, un derecho de la gente para participar en las decisiones del poder público.
Eso es básicamente la participación ciudadana, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que, cómo se maneja, digamos, este tema, ¿no? Em, hay, digamos que, tres tipos de participación ciudadana, ¿no? Hay tres tipos de participación ciudadana. Déjenme les ubico aquí. Hay tres tipos de participación ciudadana, ¿ya? Em, o tres clases, ¿ya? La primera es la que se llama, o yo le voy a llamar en realidad consulta ambiental, ¿ya? La consulta ambiental. No se llama así en la Constitución, o sea, si ustedes buscan en la Constitución al detalle algunas referencias sobre consulta ambiental, no la van a encontrar, porque no tiene ese nombre, pero yo no es que le doy el nombre ese de consulta ambiental porque se me ocurre, no, no. Sino porque esa consulta ambiental sí aparece en el, digamos, aparece en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social y en la Ley de Minería. Aparece así con ese nombre, como consulta ambiental. La consulta ambiental, yo les diría que es la participación ciudadana propiamente dicha. Un ejemplo de esa podría ser cuando hicieron la consulta del Yasuní, No, ¿no? Ah, no, no. Y ya ¿cuál vamos puede a ser un ver. ejemplo? Ya les voy a explicar, pero no, la consulta del Yasuní fue una consulta popular, ese es un tercer caso. Ya les voy a explicar ese. Entonces, esta consulta es, digamos que es la consulta propiamente dicha, es a la que se refiere la Constitución en el artículo 398, ¿ya? Vamos a poner aquí, artículo 398 de la Constitución, ¿ya? O sea, esta consulta ambiental es la que se encuentra dispuesta en el artículo o prevista en el 398 de la Constitución, ¿ya? ¿Cuáles son las características principales, digamos, de esta participación ciudadana, ¿no es cierto? Esta Constitución se refiere a toda decisión o autorización estatal, o sea, se aplica a cualquier decisión o autorización que vaya a emitir el Estado para hacer algo, ¿ya? A toda decisión que el Estado tome, ¿ya? Em, y esto tiene que ver, claro, ampliamente con licencias ambientales, por ejemplo, es decir, el Estado quiere construir un nuevo oleoducto, una nueva carretera, o sea, públicamente. Y de ahí privadamente, si yo quiero construirme un hotel o quiero hacer digamos, una explotación de una mina, qué sé yo tengo que también pedirle esos permisos al Estado. Entonces, esas decisiones que toma el Estado de autorizar ese tipo de actividades son actividades que deben ser consultadas a la gente, ¿no? Se les debe preguntar, ¿ya? Y entonces, claro, aplica a toda decisión o autorización estatal, ¿ya? Em, ahora, aquí lo que se establece es que el sujeto consultante, o sea, quien siempre consulta es el Estado, es siempre el Estado, ¿ya? El sujeto que pregunta a la gente qué opinan de la obra es siempre el Estado, ¿ya? ¿Qué más? En este tipo de consulta, en realidad, se debe, digamos, la oposición de la comunidad no impide
una actividad. La oposición, más bien dicho, la oposición mayoritaria de la comunidad no impide una actividad o proyecto, porque quien decide finalmente es el Estado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el Estado pregunta si la gente está de acuerdo o no, pero no importa si la gente no está de acuerdo, el Estado motivadamente puede hacer la obra aunque la mayoría no esté de acuerdo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad lo que se hace en este tipo de consultas o en este tipo de procesos es consultar a la gente sobre la factibilidad del proceso. Y la factibilidad del proceso, según la ley, ¿cierto? Según los parámetros de la ley, tiene tres clases: social, económica y ambiental. ¿Ya? Entonces, hay un cuadrito, déjenme ver si es que hay un cuadro que generalmente, voy a ver si es que le puedo hacer, si no, me toca dibujar y yo no soy muy bueno dibujando. Ya. Este cuadro está muy bueno. A ver, voy a ver si les pego. Ha sido un cuadro de la UNAM. Ya. Está muy grandote, pero hagámosle más chico. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan en este dibujito que les estoy poniendo, este es un dibujito que aparece siempre en todos los estudios de desarrollo sostenible, ¿ya? Este dibujito. Y es exactamente lo que se le pregunta a la gente, ¿ya? A la gente se le pregunta sobre esto, ¿no? Eh, sobre la factibilidad de ese proceso, de cómo va a funcionar el proceso, ¿ya? Em, y entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí en este caso? Tenemos los tres temas de factibilidad, ¿no? Lo ambiental, que aquí bueno, le llaman ecológico, pues lo mismo, lo social y lo económico. Ustedes ven este espacio, está como en cafecito que dice sostenible, no sé si le avanzan a ver. Ese espacio, digamos, si todo está bien, es sostenible, ¿ya? Si todo está bien, es sostenible, ¿ya? Cuando empieza a irse a un lado o al otro, empieza a dejar de ser sostenible, ¿sí? Empieza a dejar de ser sostenible. Entonces yo les pongo un ejemplo clásico, ¿no? Vamos a imaginarnos, eh, vamos a imaginarnos que aquí yo tengo un poblado. Este es un poblado, ¿ya? Entonces aquí hay vamos a ir poniéndole ahí veamos si tengo aquí alguna buena imagen que me sirva. No. Veamos que se me abra esto. Eso. Ya. Ya. En este poblado, bueno, ustedes saben, en todos los poblados hay casitas, ¿no? Hay gente que vive, ¿no? A ver, vamos a hacerle una pequeña trampita a
Ya. Uy. Ya. Pues aquí hay un montón de casas, ¿no? Bueno, ustedes ahí, digamos, ustedes imaginan ahí, todo el pueblo está lleno de casitas, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte del pueblo, ¿no? Ahí está, hay muchas casas. Ya, pongamos la otrita por aquí. Uy, ya. Bueno, hay muchas casas, ¿no? Vamos a suponer que esto tiene muchas casas. Y, digamos, para complementar la idea, vamos a imaginarnos que acá em, tenemos, creo que no tengo un color, que es, a ver aquí. Ya. Tenemos aquí además un pequeño, un pequeño bosque tenemos aquí, ¿no? Aquí hay un bosque, todo un bosque, ¿ya? Todo un bosque. Entonces, vamos a darle como más, ya aquí está. A veces esto funciona muy bien. Es un bosque, ¿no? También le hacemos lo mismo, ¿ya? Uy, un poco difícil llevarles a estos dibujitos. Pero bueno, ya, ahí está. Entonces todo esto es un bosque, ¿no? Ya ustedes lo están viendo, ¿ya? Entonces, bueno, em, digamos que en este pueblo, ¿ya? En este pueblo, digamos que está en el camino de dos ciudades más grandes, ¿ya? Y digamos que el Estado necesita construir una carretera, ¿ya? Entonces, va a ser una carretera, pero la carretera, digamos, más recta va así, de esta forma, ¿ya? Entonces, esta es la carretera, ¿ya? Pues quizás aquí, lo único que les diría, nos faltan un poquito más de casitas, pero bueno, todo, o sea, ustedes miran, ¿no es cierto? Ustedes miran que hay un problema aquí porque este proyecto va a arrasar prácticamente medio pueblo. Entonces, la gente va a tener que salir de sus casas, ¿no? Va a tener que abandonar este pueblito y ahí tienen familias, tienen parientes, tienen su vida hecha ahí y entonces, claro, resulta doloroso que les manden sacando prácticamente del pueblo, ¿no? Resulta completamente eh, doloroso. Entonces,
ya hice algo malo, mejor dejo ahí. Entonces, claro, esto en la práctica resulta que no es tan adecuado, ¿no? No es tan adecuado el que esto suceda. Entonces, lo que digamos vamos a tener es aquí una idea de que socialmente no funciona. O sea, socialmente es un proyecto que destroza totalmente la parte social. Ambientalmente tal vez sí funciona porque no topa el bosque, que es un bosque, que digamos es la parte natural más expuesta. Y económicamente probablemente también funciona porque como es una carretera, como ven, en línea recta, probablemente el costo que se pague por esa carretera no sea el más grande, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que nosotros, digamos, tendríamos que sopesar, pero si nosotros nos vamos a ver este cuadrito, digamos que es viable el proyecto, ecológicamente y económicamente, pero socialmente es un desastre. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que tratar de buscar el equilibrio, ¿no? Y eso es lo que se le pregunta a la gente, que establezca un nivel de equilibrio. Y eso es algo que no se va a dar. Entonces, ese equilibrio que le pedimos a la gente, eh, con esa alternativa no le permite. Entonces, la gente va a formular sus observaciones en relación a eso, ¿no? Que le están desplazando. Entonces, por ahí vamos a suponer que la gente dice, vea, ¿por qué no hacemos otra cosa mejor? ¿Por qué no planteamos el proyecto y en vez de hacer esta línea recta, ustedes se vienen más bien por aquí? ¿Ya? Se vienen más bien por aquí, ¿no es cierto? Hacen la carretera así, ¿ya? Y entonces ahí está ya la carretera. Entonces ahí, fíjense ustedes, no topa prácticamente una partecita del pueblo, ya, pero ya no le topa mucho, ya no le topa mucho. Entonces dice, hagámosle de esa manera. Entonces ahí, ¿cuál es el problema que tiene? Se enfoca en lo social. Como ya no es una línea recta, tal vez el costo económico de construir se eleva, capaz que se hace hasta el doble, se hace gigante el costo económico, porque ya va, digamos, a usar más material, necesita una variante, es más costoso. Entonces, económicamente, probablemente el Estado le va a decir, eso está económicamente muy caro, entonces no funciona. Y ecológicamente es desastroso también, si ustedes lo piensan, porque le atraviesa todo el bosque. Mire, le destroza todo el bosque, la gran mayoría del bosque queda destrozado. Entonces, ni económica ni ecológicamente nos sirve. Claro, funciona muy bien en lo social, socialmente bien, pero económica y ambientalmente desastre. Pues no nos sirve. Pues por ahí, digamos, ya en las negociaciones y tal, viene vamos a decir, una tercera alternativa. Entonces nos dicen, pero vea, no se haga pues tanto problema. Tráigale a la vía más bien, o sea, aproveche esta parte y tráigale más bien a la vía, tráigale por aquí, pues, ¿no? La otra parte le hace más o menos por aquí, así. O, o le, o digamos, o utilice esta misma línea, ¿no? De, de la vía anterior, de la propuesta anterior, y usted le saca por aquí a su carretera ya. Y está listo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en cambio con esta alternativa? Casi ya no le topa a la gente o le topa poco. La línea está casi paralela digamos, la carretera está casi paralela a la original, así que en términos económicos tampoco creo que será mayor problema. Y en cambio, ambientalmente sí es bueno porque ni le topa al bosque. Entonces ahí lo que hemos conseguido es que sea sostenible. Ahí sí hemos conseguido
esa idea de que sea sostenible, ¿no? Y entonces, claro, eso es lo que en los procesos de participación ciudadana, eso es un poco lo que se hace, ¿no? O sea, eso es lo que se busca, ¿no? Em, esa es la idea central, la idea general de los procesos de participación ciudadana, donde están estos mecanismos. Em, Déjenme ver si tengo aquí ahorita a la mano unas fotografías. Entonces, normalmente, ¿cómo se llega a hacer estos procesos? Em, Estos procesos están asociados a em, digamos, a ciertos mecanismos de participación, ¿no? Entonces, veamos, yo tengo aquí algunas fotos, un montón de información que les puedo mostrar. Eh, pero veamos si tengo aquí los procesos de participación ciudadana. Veamos. Insumos de pronto. No. Em, a ver, veamos. Un segundito para ver si me aparece. Em, a ver. A ver, aquí creo que está. Aquí están varios informes, pero ¿cuál les mostraré? De que son bueno, veamos si hay alguno tiene fotos o cosas que mostrar para mostrarles. Ah, no. Estos han sido solo oficios nomás. Fotos. Bueno, ya les voy a buscar en realidad. Aquí sí hay fotos. Ya, a ver, les voy a ir mostrando, ¿no? Una de las cosas que se hacen normalmente es audiencias públicas o talleres. Entonces, a ver, les voy a compartir este es que, mi registro fotográfico. Ok, les voy a compartir eso. Ya. Y se ve, ¿no? Pero veámosle así para. A ver.
una audiencias públicas, ¿no? Son audiencias públicas en varios pueblitos, ¿no? En el Chaco, por ejemplo, esto es en Napo, ¿ya? Esto es una audiencia pública, o sea, es cuando se le informa a la comunidad, ¿no? Entonces ahí están desde diferentes perspectivas, la asistencia de la gente, ¿no? Las explicaciones de los técnicos, ¿no? Cómo se hacen, ¿ya? Toda la gente que está ahí participando, ¿no? Esto es en el Chaco, ¿no? La gente tiene que firmar un registro de asistencia. Esto como abogados es fundamental, ¿no? Hacer firmar registros de asistencia, fundamental, ¿no? Porque son las evidencias de que la gente participó, más allá que en las fotos se ve, pero siempre hay que hacerles firmar registros de asistencia, ¿no? Eso bueno en el Chaco. En el Chaco, quizás aquí alguna otra, Gonzalo Pizarro, esta me parece que era un poquito más, más vasita. Bueno, ahí se están preparando, llega la gente, ¿no? Ahí se proyecta, se les explica de qué se trata el proyecto, ¿tá? O las obras. Bueno, ahí tenemos, están los técnicos ahí explicando, ¿no? La parte geográfica, tal. Ese es un mecanismo, ¿no? Luego hay también, esto es en la Amazonía en realidad, ¿no? En la Amazonía. Em, Hay aperturas de centros de información pública, ¿no? O sea, se establece un lugar donde la gente puede ir y se le conversa personalmente, ya no como una audiencia, sino de manera personal. Hace sus observaciones, las puede poner por escrito. Fíjense ustedes, ahí están con el estudio de impacto ambiental, explicándole a la gente, va uno por uno, pone sus observaciones por escrito. Ustedes ven, ahí están, ¿no? Están escribiendo, reciben a la gente. Esto es, o sea, estas son poblaciones bastante complejas en la Amazonía, ¿no? Es bastante alejadas digamos, de sistemas de transporte, son comunidades bastante pobres, bastante complicadas, ¿no? Y entonces, claro, ahí tienen estos procesos, ¿no? Que se van llevando adelante, ¿no? Se van haciendo. Básicamente son centros de información pública. No sé si tengo algún otro taller. En cambio, en la Troncal me parece que era un poco más grandecito, ¿no? O sea, no siempre hay gente, hay veces que tiene que pasar la persona, digamos que sola, ¿no? Mucho tiempo, que no llega la gente, pero están ahí, ¿no? Revisando la información, la documentación, ¿no? Y entonces, claro, nosotros tenemos que siempre tener esto a la mano, ¿no? Los registros de las asistencias, de las convocatorias, es el trabajo del abogado en realidad, por ahí, ¿no? A veces hay que llevarle a la gente, ¿no? De un lado a otro, hay que contratar el transporte. Miren, aquí se le va llevando, ¿no? Porque no tienen los medios, digamos, para transportarse por sí mismos, entonces hay que contratarles algún nivel de transporte, ¿no? Eh, Igual, ¿no? Las convocatorias, ¿no? Se va convocando al proceso. Entonces, se va detallando todo, se va firmando, se va suscribiendo. Ellos son líderes comunitarios, ¿no? Los que ven en pantalla. Son personas que lideran sus comunidades y que se les convoca a estos procesos para que ellos inviten a otras personas o instituciones, ¿no? Como en este caso. Entonces, van suscribiendo y van llevando adelante todos los procesos, ¿no? Miren, ahí, por ejemplo, es la invitación al destacamento de policía también. Él era el alcalde, creo, del Cantón Quico. Este es el presidente de una junta parroquial en Papayacta, me parece que es esto, ¿no? Ahí personal de las empresas van entregando en diferentes lugares, ya ven ustedes, en todos los lugares, en instituciones públicas, en casas, en domicilios, en la policía, en diferentes lugares, ¿no? Se va trabajando en ese sentido y se va haciendo las convocatorias.
Entonces, es así como se lleva adelante ese tipo de trabajo, ¿no? Esa es la idea. Y es una parte, digamos, em, yo trabajé en eso muchos años, entonces, claro, como abogado es una parte en la que uno hace mucho trabajo preventivo, ¿no? Para evitar justamente enfrentarse en un juicio. Entonces, ahí hay de todo un poco. Pero este es, en resumidas cuentas, el tema de la consulta, ¿no es cierto? De la consulta ambiental. Eh, Esa es la idea. Entonces, lo que se busca es optimizar el proceso para que el proyecto se realice. Y se le pregunta a la comunidad para que nos dé sus observaciones, ¿no? En la próxima clase vamos a arrancar con la lectura del artículo que corresponde, que es del 398, digamos, para cerrar el tema, ¿no? Porque ahora ya estamos casi terminando, ya no nos queda mucho tiempo, ¿no? Y vemos las otras dos formas de participación. No sé si con esos ejemplos queda claro el tema para todos, ¿sí? Bueno, Sí, profe. ¿alguna pregunta, por favor? ¿No? ¿Está todo claro? ¿Clarísimo? Bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Que les vaya bien. Gracias, profe. Chao. Chao, chao. Que pasen bien. Stop recording.